Buenas tardes. Eh, Vamos a partir de las siguientes premisas. En primer lugar, es muy importante el debate que se adelanta en estos momentos en el país con relación al comportamiento futuro del esparcimiento del virus en el sentido de los contagios, los posibles fallecimientos y lo que eso implica en términos del sector salud. El segundo aspecto es que hoy hemos tenido información mundial de que referente a la China. La China es considerada en estos momentos como el principal motor o la principal locomotora de la economía mundial. Y el gobierno chino ha informado que en el primer trimestre el Producto Interno Bruto de ellos cayó 6,8%. Esa es una cifra sumamente importante. La tercera área que tenemos que tener en cuenta es el cálculo que existe en estos momentos, después de que ayer se reunió el Comité Asesor de la Regla Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para poner el informe público que está hoy en la página web del Ministerio, debemos considerar un concepto, el Producto Interno Bruto, que es simplemente la cantidad en moneda corriente, en pesos, de la producción nacional que se realiza en un periodo de tiempo. Generalmente ahora se hace durante un trimestre y luego, al final de año, se hace una estimación, mejor, al comienzo del año siguiente se hace una estimación de cuál fue el crecimiento o decrecimiento de esa variable durante el año anterior. Pues bien, con relación al Producto Interno Bruto, hay dos estimaciones que son muy interesantes. Es como si usted fuese a una fábrica y le preguntara al gerente cuál es la capacidad de producción de esta planta. Y él le dijera, podemos producir 100,000 unidades de algún producto por mes. Esa sería la capacidad potencial de producción. Y el gerente le puede añadir perfectamente, en este momento nomás estamos produciendo 70,000 unidades. En el caso de la economía de un país, nosotros utilizamos esos dos tipos de cálculos para llamarlos el Producto Interno Bruto potencial, o sea, el que nos indicaría la capacidad que tiene la economía actualmente de producir bienes y servicios en un trimestre durante todo un año. Y al mismo tiempo, tenemos una estimación de cuál es el Producto Interno Bruto real que se está efectivamente produciendo durante un trimestre o durante un año. En este momento, la brecha entre esas dos variables, según la estimación de la que apareció en las informaciones de hoy, es 6,3%. Tenemos también que considerar, como otra variable muy importante, cuáles son las estrategias económicas que hay en el mundo y que hay en Colombia para que el carro de la economía, que está relativamente parado ahora, lo podamos empujar para que pueda volver a andar. El empujón, y es un poco o bastante interesante, es descubrir que el empujón lo tiene que dar el Estado. ¿Cómo lo hace el Estado? Muy simple. Él lanza dinero a la economía mediante un mecanismo que es muy simple. Él compra
activos financieros, ya sean del Estado o del sector privado, y a cambio de ellos da dinero al sector privado o al tesoro público. Ese dinero es el que es utilizado, dijéramos, para empujar la economía. Actualmente se calcula que por cada mes de esta cuarentena necesitamos entre 48 billones de pesos y 56 o un poco más o un poco menos de billones de pesos para poder que la economía arranque. Si mezclamos todos esos elementos, tenemos unos cuantos dilemas. Porque si nos devolvemos al primer indicador del proceso de la epidemia en Colombia, que es similar a la de otros países, en el sentido de que si bien es cierto, el gobierno actual tomó las medidas relativamente rápidas para contener el contagio, para disminuir la velocidad de esparcimiento del virus en el país. Decíamos que, si bien es cierto, el gobierno colombiano tomó apropiadamente unas medidas a un tiempo relativamente breve para contener el contagio, de otra parte, este virus, que no es fabricado en China, como se dice, sobre eso hay artículos recientes en los Estados Unidos que demuestran que el virus es, entre comillas, natural. Entonces, este virus tiene una rara particularidad. Es, primero que todo, muy letal, más letal que muchos virus que la humanidad ha conocido antes. Segundo, sus formas de contagio son relativamente fáciles. O sea, una persona lo puede obtener de muchas maneras. Tercero, parece que inclusive presenta nuevas infecciones en las personas que previamente han sido declaradas libres del virus. Adicionalmente, en Colombia tenemos varios elementos que hay que tener en cuenta. Somos un país de regiones, somos un país con un sistema de salud no asimétrico, o sea, no es lo mismo considerar a Bogotá que considerar a Cali o que considerar a Tumaco o considerar algún municipio del Chocó. Lo cual implica, como decía un sociólogo español al mediodía en Caracol, lo que vamos a tener es realmente una especie de cordillera donde vamos a ir de un pico a un valle, a otro pico y probablemente a otro valle y luego a otro pico. De manera que el anuncio que hizo el ministro de Salud de que la curva se está aplanando es un informe no falso, sino que hay que considerar unas contingencias epidemiológicas que hay que tener en cuenta en la forma como el virus se esparce. Realmente, si viviéramos en un mundo ideal, para poder domeñar el contagio, tendríamos que hacerle a los 50 millones de colombianos, a cada uno de ellos, un test. Pero no el test rápido, siquiera, sino el test que se hace en el Instituto Nacional de Salud o en los laboratorios de las universidades y en otros laboratorios privados que están actuando para estimar el contagio. Lo cual es absolutamente imposible. Entonces eso significa que es muy probable que el deseo que tiene el gobierno, es natural,
de reabrir la economía y que tienen los gremios de reabrir la economía va a enfrentar unas barreras en el sentido de el contagio y el esparcimiento del virus y que probablemente tengamos que volver a algunas cuarentenas. El problema más serio que tenemos con relación a los contagios es que el sector salud no está preparado. De hecho, si ustedes miran las estadísticas que cada noche se dan, el número de personas que están en las unidades de cuidado intensivo son relativamente pocas. Pero al mediodía, un profesor de la Universidad del Rosario manifestaba que si el número de personas que necesitaran los cuidados intensivos llegase al 70%, óigase bien, no al 100%, sino al 70%, el sistema de salud colapsaría. Eso por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, las políticas económicas parecen, uno las podría considerar positivas, para activar el carro de la economía, para que éste se vuelva a mover. Yo opinaría que probablemente muy a la colombiana no son lo suficientemente fuertes. En términos de ustedes, yo diría que como son la segunda línea, lo que les he querido decir es que el país tiene una primera línea en esta contingencia, que es todo el personal del sector salud. Pero claramente, y lo hemos demostrado ahora, desde marzo hasta el día de hoy, es que tanto el sector salud, tanto el sector público como el sector privado muestran una serie de falencias que hacen que requieran que haya una segunda línea. Y la segunda línea son todos ustedes en sus diferentes profesiones. Es más, yo diría que ustedes están congregados en la facultad, y esa es una costumbre, diría, universal, están allí porque se están preparando para dirigir. Pero los colombianos, como a veces somos tan originales, hemos creído que una cosa es el sector privado y que otra cosa es el sector público. Por eso les envié los ejemplos de Francia, ejemplos que conozco hace muchísimos años y sobre los cuales salieron algunos artículos en El País de España, que muestran que realmente, al final de cuentas, toda sociedad, todo país necesita de alguien que sepa, como en fútbol, patear con la derecha o patear con la izquierda. O sea, que tenga unas habilidades, que sea capaz de tener el enfoque adecuado de lo que hace una empresa, de lo que es un mercado y cuál es el papel de la empresa y el mercado en una sociedad. Además, no hay que darle más vueltas a las utopías. El capitalismo llegó para quedarse. Eso ya, debatir si nos podemos lanzar a una utopía, cualquiera que ella sea, de derecha o de izquierda, eso es hoy en día un sinsentido. Por lo tanto, el mensaje que yo les quiero mandar hoy es que pensamos primero que una empresa se crea tanto en el sector público como en el sector privado con un solo fin, y es producir ganancias. Yo no sé por qué
desde hace muchos años, nos dio por colgarle al sector privado un San Benito, que es la responsabilidad social. En el sector privado no hay sino una sola, dos únicas responsabilidades. La primera es pagar buenos salarios. Segundo, calidad en el empleo, o sea, todos los juguetes de la seguridad social. Ese es el mejor negocio de una empresa. Y finalmente, lo que más trabajo les cuesta es pagar los impuestos que son. Uno no puede construir un Estado fuerte, un Estado soberano, como reclamamos los colombianos todos los días, cuando decimos que queremos tener un policía en la puerta de cada casa, tener unos excelentes servicios públicos, si no consideramos que eso se logra solamente pagando impuestos. Y así fue que se construyó Europa, así fue como se construyó Estados Unidos y Canadá, y así fue como se ha construido Japón. Y eso tampoco es ajeno a China, que es un caso muy particular, irreproducible en cualquier otra parte del mundo. Entonces, la empresa tiene esa función. En el caso de la empresa pública, su función también puede ser, como de hecho lo es, como es la empresa de energía de Bogotá o las empresas públicas de Medellín, su función es producir ganancias. ¿Para quién? Pues, en el caso de la empresa de energía, para Bogotá, en el caso de las empresas públicas de Medellín, para el municipio de Medellín. Pero también pueden hacer otras cosas, o sea, pueden producir, entre comillas, lo que podríamos llamar bienes sociales. O sea, no una ganancia en términos monetarios, pero sino producir bienes sociales, como puede ocurrir en el sector salud, por ejemplo, con vacunas, con medicina preventiva, con un buen cuidado de niños, infantes, de madres gestantes, etcétera, etcétera. O sea, en otras palabras, optimizar esos servicios. Y además necesitamos un Estado que entienda que debe intervenir en los mercados cuando sea necesario. Pero al mismo tiempo, como dice el artículo 333 de la Constitución, debe existir una libertad de mercado hasta donde sea posible. Y eso está consagrado en la Constitución. Eso no lo vinimos a inventar ahora. Y cuando hablamos de la función social de la empresa, no es hacer como hacen ahora devoluciones, sino, repito, tener un clima laboral, no explotar, pagar prestaciones sociales, ojalá un empleo a término indefinido, ojalá un empleo donde las personas que laboran se sientan en un ambiente agradable. Hace muchos años, en algunas partes del mundo, se inició una idea que aparentemente fue una revolución, y era que los directivos, los empleados y demás obreros compartieran, por ejemplo, las salas de alimentos. Alguna vez yo trabajé en una empresa pública y me tocó presenciar que los ingenieros comían en un lado y los obreros en otro lado. O sea, una discriminación que no tenía ningún sentido, que todos éramos personas y simplemente íbamos a ejercer la función natural de ingerir unos alimentos.
El otro punto que les quería plantear hoy día, que es muy importante, es cómo aprender sobre mercados. Realmente, en cierta manera, a pesar de la tragedia en que vive el mundo, por la interconexión tan estrecha que tenemos, ya nada nos es lejos, nada está a un espacio remoto de nosotros. Estamos más juntos que nunca. Y eso lo ha demostrado este virus. Y tampoco ahora descubrimos lo que este medio, la cuarta revolución tecnológica, ha brindado al mundo y las inmensas posibilidades que nos da para la autoeducación, que es quizás, me atrevo a decir, el 60% de su educación universitaria. En otras palabras, como ustedes son la segunda línea y se tienen que entrenar para tomar el fusil y las municiones para ir a luchar en los mercados, y para saber hacerlo, y para saber que las organizaciones a las cuales ustedes van puedan sobrevivir, porque la lucha, la competencia es a muerte, es realmente que quede la mejor empresa, que tenga el mayor porcentaje del mercado. Y eso se debe traducir en beneficios para los consumidores. No para aumentar el poder de mercado para beneficiar exclusivamente a los propietarios o los accionistas. Ese es un tema que está hoy sobre la mesa y que simplemente se suspendió porque pues, estamos en emergencia. Entonces, si usted se quiere preparar para ser general de la segunda línea, o sea, primero soldado, va ascendiendo hasta que llega a general, de 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas. Tienen que entender que la estrategia de formación cambió radicalmente, no ahora, sino hace mucho rato. Si usted fue a la universidad convencido de que allí, con madrugar, o ir por la noche, o por la tarde, recibir una clase, que con eso usted iba a lograr el entrenamiento suficiente para la competencia, o sea, para la guerra que se desarrolla en los mercados, está absoluta y totalmente equivocado o equivocada. Si ustedes me preguntaran a mí cómo me preparo yo para estar en la segunda línea y para llegar arriba, yo les diría, lo primero que tienen que hacer es venirse a vivir a Colombia, conocer el país. Un país con una tremenda desigualdad, que ahora la vemos, pero que siempre ha estado allí, pero que siempre nos hemos negado a verla. Un país que tiene, al igual que otros países, una topografía no fácil. Un país al cual apenas empezamos a construirle medios de comunicación vial. Un país para el cual nunca pensamos en grande. Recuerden ustedes cómo hablamos nosotros, la casita, el trabajito, el carrito, la mujercita. Nunca pensamos como deberíamos, o sea, pensar en grande, ser ambiciosos en la construcción del Estado y ser ambicioso
en la construcción de las organizaciones. Y no porque en Colombia no tengamos de eso, tenemos varias entidades públicas y privadas. Afortunadamente, si los contamos con los dedos de la mano, nos sobran dedos. Entonces tenemos que irnos a vivir al mundo, conocer bien cómo es el país, en qué municipio vivimos, en qué departamento vivimos, en qué país vivimos. No conocer solamente la ruta del mío. También tenemos que conocer cómo es el mundo. Nosotros tenemos que estar al tanto de lo que pasa en China, de lo que pasa en Europa, de lo que pasa en los Estados Unidos, de lo que pasa en el resto de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y estar al día. Ver cómo se conducen esas sociedades. La cultura hoy en día es universal. Tomen, por ejemplo, lo que va a ocurrir, entiendo, el domingo. Muchos artistas del mundo van a estar ofreciendo un concierto. Y ahí hay una cuota de los nuestros que se han vaciado por numerosos conciertos a lo largo del mundo. O sea, Balvin no es un nombre desconocido en los Estados Unidos o en Europa, igual que Maluma, igual que muchos más. Entonces, hay que venirse a vivir al país y al mundo. Lo segundo es que tenemos que aprender a ver lo que vemos, pero no vemos. ¿A qué me refiero? Usted tiene que caminar siempre observando todo. Por ejemplo, usted entra a un supermercado y debe observar de arriba, abajo, toda clase de productos. ¿Qué servicios ofrecen? ¿Cómo los ofrecen? Los anuncios en la televisión los debe ver con suma atención. Tienen que entender, por ejemplo, por qué, a pesar de que las normas cambiaron para la televisión de los canales privados, a ellos no les interesa entre las 7 de la noche y las 10 o 11 de la noche traer enlatados extranjeros, porque los colombianos tienen una particular preferencia por las producciones nacionales que además ahora exportamos. Las revistas de moda, las secciones de moda, como aparece por ejemplo en el periódico El País, las debemos leer. Por una parte, son interesantes, pero de otra parte nos están comunicando preferencias, nos están comunicando tendencias, nos están comunicando hábitos de consumo que las organizaciones desean que tengamos, que adquiramos. Tenemos en Colombia una excelente firma como es Radar, que periódicamente, por ejemplo en la revista Dinero y en los otros medios, nos dicen cómo los colombianos compramos, perdón, cómo los colombianos, dónde compramos, qué preferimos y qué no preferimos. Y viene el problema más difícil, pero que puede dar a conocer lo que hoy en día tanto se predica, que el día después será totalmente diferente. Probablemente sí en muchos aspectos, probablemente no en otros. Por ejemplo, cada vez nos acostumbramos más a unos canales de distribución que, si bien es cierto, sabíamos que existían, hoy
por ejemplo, los almacenes Éxito y otros almacenes de cadena están asumiendo como una nueva forma de llegar al consumidor con sus productos. Por ejemplo, también presenciamos desde hace tiempo lo que se llama en mercadeo las marcas blancas. O sea, esas marcas que usted encuentra en el supermercado con el nombre de la empresa que es dueña del supermercado. Y así podríamos estar hablando de muchísimos ejemplos que usted puede desde ahora, porque eso no está necesariamente en los textos, usted puede desde ahora ir estudiando, conociendo, preguntando, preguntándose como parte esencial de su autoformación. Pero ustedes me dirán, bueno, en este grupo de los viernes hay personas que van a estudiar finanzas, personas que van a estudiar contaduría. Pues sí. Cuando yo estaba pequeño hace 3 siglos, uno iba al banco o una entidad financiera, no tantas como hoy, en el sentido de que no había probablemente más, ahora la concentración de los mercados, que es una característica y muy importante, los ha disminuido. Pero uno iba al banco y preguntaba, yo deseo abrir una cuenta de ahorros, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, el sector financiero no habla de cuenta de ahorros, no habla de una cuenta corriente, no habla de CDTs, habla de productos financieros. Y así como yo diseño un teléfono celular, como el que acaba de lanzar Apple, creo, de 300 y pico de dólares, así el sector financiero diseña productos financieros. Óigase bien, diseña y mercadea productos financieros. Entonces, también, no solamente tenemos un mercado nacional, sino que tenemos un mercado internacional de productos financieros. Algunas de nuestras entidades financieras se han convertido en multilatinas, que no es otra cosa sino lo que hace muchos años sus padres llamaban, o sus abuelos llamaban, multinacionales. O sea, multilatinas son las empresas en América Latina que actúan en diversos países, ¿no? Como por ejemplo el sector financiero de Colombia en Centroamérica. También tienen ustedes que estar muy atentos en el día después a una serie muy probable de cambios que se originan en las políticas económicas que van a utilizarse, que se están utilizando y que de golpe van a tener un mayor nivel de profundización. También tiene que conocer mucho acerca de que en el caso de Colombia tenemos un gobierno nacional, pero que existe una gobernanza mundial formal y una gobernanza mundial informal. O sea, nosotros no podemos cerrar los ojos y hacer desaparecer la influencia económica, política y social de los Estados Unidos o de Europa o de China. Y tenemos también una serie de entidades, una arquitectura mundial que fue creada en 1944 en un pequeño pueblito que se llama Bretton Woods, en los Estados Unidos, en el norte de los Estados Unidos. Ahí estuvo Colombia.
Y probablemente algunos dicen que hay que cambiar, pero ahora están jugando un papel muy importante en esta situación de la pandemia, como es el Fondo Monetario Internacional, como es el Fondo Monetario Internacional. Y de paso, aprovecho para decirles a las niñas que el aspecto más interesante es que el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, las economistas jefes de estas entidades y de otras son mujeres, son economistas, las que están dirigiendo las acciones y por lo tanto diseñando y aplicando las políticas con las cuales se espera que el mundo empiece a andar de nuevo. En ese sentido, la pandemia también nos va a dejar probablemente retos. Voy a citar un ejemplo. El país ha estado muy esperanzado en el turismo. En Europa, en el verano, ¿no?, son verdaderos ríos y orientales de muchos países y de otros países que hacen turismo. A España, oígase bien, a España, que si uno toma un carro y anda muy rápido que sale del país, llegan entre 50 a 60 millones de personas a hacer turismo. Probablemente el distanciamiento social, el temor del contagio, va a hacer disminuir mucho de algunos de estos tipos de actividades que antes eran industrias muy florecientes. Para no hablar, por ejemplo, de los cruceros, para no hablar, por ejemplo, de los conciertos. Y también quiero llamarle la atención a que las empresas, tanto públicas como privadas, y esto es para los señores de las finanzas, los contadores, los señores de mercadeo, vamos a tener que entrar en una nueva fase de diseño del Estado y de diseño del mismo sector privado, para que no nos toque presenciar el hecho de que todos los días, desde la empresa grande de Colombia hasta la pyme, nos dice, tengo para pagar nomás 15 días de nómina. O como decía Arturo Calle, o pagamos los impuestos o pagamos los salarios. Una frase que es difícil de comprender, porque hasta el presidente Duque le dijo, un momentico, pero es que los impuestos son de las ganancias del año pasado. Pero él ya se había anticipado y dijo que las ganancias del año pasado se le habían gastado entre enero y febrero, si lo entendí bien. Y ahí el Estado puede jugar un papel muy importante. O también, como lo que yo considero que es una idea realmente traída de los cabellos, cuando sale el vicepresidente de la Sobancaria o el mismo presidente de la Sobancaria diciendo, nosotros no podemos correr riesgos en los créditos. Pues sí, eso es cierto. O sea, si yo no tengo prima facie cómo pagar un crédito, pues el banco tiene toda la razón en decirme que no. Pero como los colombianos no leemos, no sabemos historia, no recordamos muchas cosas cuando nos conviene, hay algo que generalmente no se entiende y es que el sistema financiero, jamás de los jamases, ningún Estado puede dejarlo quebrar. Y nunca, en los tiempos recientes, ningún Estado ha dejado quebrar
el sistema financiero. Hay muchas razones para eso, pero no voy a entrar en eso. Y estos señores de la bancaria dicen, es que el 90% es de los ahorradores. Ajá, muy bien, sí, puede ser cierto. Bueno, para empezar, nosotros tenemos un fondo que es del Estado, que le dice a los ahorradores, si su Estado quiebra, sobre todo los pequeños ahorradores, yo le doy la plata. ¿Cuál es el principio que está detrás de eso? Pues el mismo que está para que el sistema financiero preste a las pymes y de ahí para arriba, hasta las grandes empresas. Porque el Estado puede responder por todo eso. Pero en Colombia, cuando yo les hablaba de que necesitamos una empresa que piense diferente, que cumpla su papel para el cual fueron creadas, y un Estado fuerte y soberano, pues el Estado puede responder. Pero aquí, ese sector financiero, que es el primer productor, entre comillas, del país, o el segundo, le tuerce el brazo al Estado porque inicialmente las garantías llegaban hasta el 80%. Ahora lograron que el gobierno perdiera el pulso y llegaron al 90%. Y según uno ve en las noticias, parece que así, aún así, tampoco dan crédito. Y eso es grave. Es grave porque el carrito de la economía, que debe descansar fundamentalmente para su conducción en el sector privado, tiene un copiloto que es muy importante, que es el Estado. O sea, los dos se necesitan. Por lo tanto, entonces, ningún Estado o ningún gobierno debía declararse proempresa, ni creer en los cuentos de que si yo rebajo los impuestos va a haber más empleo. Eso nunca ha funcionado. Lo que necesitamos es un esquema totalmente diferente de contrato social. Porque los tambores que tocaron en noviembre, tocados por la desigualdad, si no hacemos algo y creemos que la pandemia es el único problemita que tenemos y vamos a salir de ese problema, veremos, y yo no lo deseo, ningún colombiano lo puede desear, veremos que los tambores de noviembre van a ser muchos más y van a sonar más fuerte. Les deseo un buen fin de semana y por favor, lean. Y ante todo, lean lo que ya les entregué hace como 2 semanas sobre la visión de Porter de los mercados, porque ahí están muchas ideas que son muy importantes para entender lo que es un mercado. Pero ante todo, quítese la venda de los ojos y comiencen a verlo todo cuidadosamente, hasta la acera por donde caminamos. Muchas gracias.